Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate y al Book Time de agosto. En este Book Time te traigo la reseña de 2 libros y una película que estoy segura que te van a resultar muy interesante. Si es la primera vez que ves uno de estos vídeos, déjame contarte que en los Book Time te traigo reseñas de libros, de series, de películas que creo que pueden dejarte ciertas reflexiones para tu desarrollo personal y profesional, y los tienes todos localizados en una sola lista, la lista de reproducción del Book Time, que te dejo enlazada en la cajita de descripción por si quieres ir a ver después todas las reseñas que encuentras. La verdad que al final se hace como una biblioteca, una galería de todos estos libros y de todas estas series que pues pueden resultar interesantes. Como te decía, en el Book Time de hoy te traigo 2 libros y una película. Recuerda, como siempre, tienes el menú de capítulo en la descripción para que puedas localizar ese minuto exacto donde encuentras la reseña específica. También te digo que ninguno de los libros del vídeo de hoy los tengo en formato físico, pero te estaré dejando una de las portadas que encuentras aquí a un ladito para que lo puedas identificar. El primero de los libros con el que quiero empezar, ya te lo comenté en el Book Time anterior, pero no había una reseña específica, y es este de aquí. Se titula La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Bueno, este es un libro narrado en primera persona. Es la vivencia, la historia, la experiencia de vida de la autora en los campos de concentración. Ya que en el canal hay otro libro relacionado con este tema y además que es bastante reconocido, de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido, que también te recomiendo. De hecho, la autora en un momento dado en el libro cuenta cuando conoce a Viktor Frankl y también el impacto que tuvo en ella para animarse a escribir su historia, a compartir su historia. Es un libro que a mí personalmente, los que están narrados en primera persona o quizás también cuando cuenta una experiencia de vida tan significativa, a mí me consiguen atrapar. Y la autora realmente tiene un lenguaje, tiene una forma de escribir, de llegar al lector pues bastante cercana, que al final pues te invita a seguir descubriendo pues esos sentimientos, esas sensaciones y esas inquietudes, ¿no? Formar parte también de esa historia. Es un libro que está dividido de tal manera que también me resultó bastante llamativo, porque lo que hace es, cada parte del libro es como una etapa de esa experiencia de vida. Tiene la prisión, la huida, la libertad y la curación. Son 4 partes que de forma secuencial ya te haces una idea un poco de, no tanto lo que te vas a encontrar, pero sí un poco el contexto emocional en que la autora te va a compartir esa experiencia, ¿no? Desde que estaba en prisión hasta no solo una vez que sale, sino la curación, ¿no? Esa sensación de libertad y el proceso de curación específicamente. Hay muchísimas frases en este libro, hay muchísimas reflexiones, hay muchísimos aspectos que puedes llevar a ti, y yo he querido seleccionar algunos de ellos que quiero compartir contigo, que al final son simplemente pues esas frases que a mí me han tocado, pero como te digo siempre, los libros o las películas son un estímulo que a cada uno de nosotros nos toca una tecla específica. Entonces, bueno, en mi caso hay varias frases que quiero resaltar y que quiero compartir contigo. Una es: solo yo puedo hacer lo que puedo hacer de la manera que lo puedo hacer. Parece un trabalenguas. De hecho, hay un ejercicio que te propongo con esta frase, es no solo que te quedes con ella, sino que cierres los ojos y la repitas dentro de ti y veas cómo resuena dentro de ti, y luego que hagas el ejercicio de escribirla varias veces, pero no en piloto automático, sino escribirla siendo consciente de lo que significa cada palabra que estás escribiendo. A mí personalmente esta frase o este ejercicio también me movió muchísimo, me hizo tomar conciencia de muchísimas inquietudes o muchísimos bloqueos o digamos sensaciones que en esos momentos me estaban condicionando más de lo que yo pensaba, y esta es una frase que creo que puede tener ese impacto, esa huella, ese momento de reflexión importante.
Otra frase que además ella repite muchísimo a lo largo de la historia, si no recuerdo mal, creo que era una frase que le decía a su madre y actuaba un poco a modo de mantra. Yo creo que todos en algún momento tenemos en nuestra niñez o en nuestra adolescencia alguna frase que nos dijeron nuestros progenitores o que nos dijo alguien que en un momento dado fue significativo para nosotros y siguió como mantra, ¿no? Como llave en ciertos momentos, sobre todo para tomar acción, ¿no? Para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y esta frase dice: nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. A mí me parece una frase sumamente profunda porque además el impacto puede ser en los dos sentidos. Nadie puede quitarte lo que pones en tu mente, tanto en positivo como en negativo. En un momento dado, cuando tú estás atascado en un autodiálogo negativo, en una creencia limitante, estás reforzando un cierto estado emocional, en verdad da igual las personas que lleguen a ti, da igual las herramientas que lleguen a ti. Ese cambio para desmoronar esa torre de información, ese paso de transmutar esa información que tienes en tu mente, que tienes grabada en tu sistema, tiene que partir de ti. Lo otro son simplemente vehículos, ayudas, acompañantes, pero el cambio tiene que ser desde uno. Y esto a veces nos causa, yo siento que a muchas personas les causa ansiedad cuando a lo mejor van a alguna terapia o van a algún acompañamiento y dicen: es que no me ayudó. Es que el profesional no es quien hace la magia, por así decirlo, simplemente te ayuda, te da unas herramientas, pero esa transformación tiene que partir de uno. Y luego, pues, desde el punto de vista positivo, lo mismo. En la medida que tú vas incorporando en tu mente, vas incorporando en tu sistema, vas creando, reforzando redes neuronales que fortalecen esa actitud, ese patrón de respuesta mucho más proactivo, más positivo, pues en verdad da igual lo que sucede alrededor, porque esa forma en la que veas la situación o afrontes la situación va a depender de lo que tú tengas dentro de ti. Entonces esta frase me parece también muy significativa y sobre todo tener en cuenta que actúa en los dos sentidos. Y bueno, como ves, hay muchísimas frases. En un momento dado ella habla de las 3 A's. Yo en estos momentos no recuerdo exactamente el contexto en el que lo compartió. Si ya me conoces o sigues mi contenido, me gustan mucho los juegos de palabras, me gustan mucho las reglas mnemotécnicas, todo lo que en un momento dado nos pueda hacer clic. Y ella en un momento dado en el libro comparte 3 A's, que son aprobación, atención y afecto. Lo mismo, esto lo podemos trasladar a las relaciones interpersonales como la relación con uno mismo, en qué medida estas 3 A las entendemos o están presentes en nuestra vida. Entonces, bueno, hay muchísimas más cosas que te podría compartir, pero es un libro que te recomiendo mucho leer, es muy fácil de leer, es bastante rápido de leer. Igual ahora si estás de vacaciones o en momentos en los que quieras simplemente hacer un clic y salir de tu rutina, pues es un libro que puede resultar muy interesante porque tienes esa parte de historia, pero también tienes esa parte, digamos, de reflexión o de invitación a prestar atención a desde dónde estás viviendo o cómo tienes tú entendido, incorporada ciertas ideas en tu vida. Así que, por supuesto, aparte de la reseña, este libro, La bailarina de Auschwitz, es una recomendación total. Vamos con el segundo libro, que tampoco tengo en formato físico. Yo estoy aquí con mi diario de lectura porque si no, pues no me voy a acordar de muchas de las cosas. Es este libro de aquí, El poder de la atracción, de Esther y Jenny Hicks. Bueno, este libro vino además por recomendación de mi psicoterapeuta. Recientemente me dijo: Adela, te mando este libro porque quizás hay algunas frases o hay algún contenido que puede ser significativo para ti en estos momentos. Es un libro que además me hizo recordar mucho a los libros de Seth, creo que se llaman. Y bueno, básicamente estos dos autores lo que hacen es compartir su experiencia de cómo pues se pusieron en contacto unos guías con ellos y cómo comunican esa información a través de la mujer, en este caso, como canal. Y el marido pues va haciendo esas interacciones y esas transcripciones. Más allá, en un momento dado, que tú puedas creer o no creer en esto, yo quiero dar un pasito más allá y es usar esta información como esa herramienta para cuestionarte a ti, para cuestionarte creencias, cuestionarte valores, para cuestionarte desde dónde estás viviendo, para cuestionarte pensamientos, etcétera.
Al final, como te digo, siempre cuando nosotros estamos con esta actitud de apertura, donde practicamos también este papel del observador y tomamos todos esos estímulos, esa información que llega a nosotros simplemente como una herramienta más para seguir trabajando en nosotros mismos, pues podemos reducir quizás sesgos o estigmas que puedan limitarnos a la hora de relacionarnos con esa información. Entonces, bueno, el libro está estructurado en modo conversación, como te decía, pues el marido a través de su mujer como canal tiene esta conversación con estos seres y va transcribiendo esa conversación, y así es como se ha formado el libro. Cuando yo leí el título del poder de la atracción, pensé en toda esa información que a día de hoy pues yo he leído o me he informado sobre la ley de la atracción, pero a mí por lo menos me sorprendió porque le da un giro de tuerca que a mí personalmente quizás en este momento me ha resultado más significativo. Y ahí en este libro se comparte, digamos, que hay 3 leyes que hemos de entender de alguna manera, que hemos de integrar, no solo desde la mente, sino integrarlo dentro de nosotros para ser conscientes de ese poder creativo que tenemos. La primera es la ley de la atracción, la segunda, la ley de la creación, y la tercera, la ley de la permisión. Realmente lo que se trabaja con cada una de estas leyes, estoy segura que no será nueva para ti, sobre todo si eres una persona que consume este tipo de lectura. Pero como te decía, hay una tuerca más, hay un puntito más donde te invita a ver todas estas leyes desde ti, desde cómo la tienes integrada, no simplemente desde teoría o información sin más. Y bueno, hay diferentes frases también que te puedo resaltar dentro de este libro, pero te voy a dejar aquí alguno, que es: todo lo que llega a tu vida es porque tú mismo lo has invitado. Te reconozco que cuando leí esta frase me hizo boom dentro, o sea, era una mezcla de ok, estoy de acuerdo, pero a la vez yo tenía cierto rechazo, porque quizás por el momento que yo estaba viviendo pensé, pero a ver, yo lo malo no lo quiero, lo malo no lo he invitado. Por eso te decía antes que este libro, después con todo el contexto que le da la información, te invita a darle una tuerquita más y a bucear más en todas esas sensaciones o en esos pensamientos que sientes cuando interactúas con determinada información o en determinadas situaciones o con determinadas personas. Entonces esta es una frase que todavía a día de hoy sigo trabajando, porque todavía yo siento como que me falta algo más que trabajar, y es una de esas que a mí personalmente me tocó la fibra. Luego otra de las frases es: no es necesario probar nada a nadie con tus palabras. Deja que lo que eres sea el ejemplo que inspire a los demás. Pues lo mismo, es una frase que quizás a priori sí, ok, pero cuando lo llevas a tu terreno, pues puedes tomar conciencia quizás de condicionantes, expectativas, que en un momento dado te pueden estar condicionando más de lo que te gustaría. Y bueno, y por último, de este libro saqué la idea para hacer el ejercicio de intencionalidad que te compartí en este vídeo de aquí, porque una de las cosas que te propone en el libro es dividir el día en segmentos de intencionalidad. De hecho, hace la frase de: si no te permites ser feliz, te estás alejando de quien realmente eres. Y con este ejercicio, con estos segmentos de intencionalidad, pues te ayuda a estar cada vez más conectado contigo. Entonces, bueno, pues es un libro que también, si te gusta este tipo de lectura, si quieres leer un poquito más sobre la ley de la atracción, la ley de la creación, etcétera, pues te puede resultar muy interesante. Y me queda ya por último la reseña de la película. Esta película, estoy segura que igual a estas alturas ya lo has visto, que es Intensamente 2 o Del Revés 2, que trabaja con las emociones. Es una película que algunos opinan que es solo para adultos, otro que bueno, que está bien para niños. Desde mi punto de vista es una película perfecta para cualquier público, pero creo que como adultos nos invita a ir un poquito más allá, digamos, de la escena gráfica y reconocer conversaciones o complicidades que hay, sobre todo en esos papeles que representan las emociones. He anotado aquí, para no perderme alguna de estas relaciones que te quería, o de estos aspectos que para mí fueron significativos. El primero es la relación que hay entre la vergüenza y la tristeza. Fíjate que en la película, pues simplemente para el desarrollo, un poco para recuperar esa identidad del ser, para construir su propia identidad del ser, pues la vergüenza ayuda a la tristeza.
Eso puede pasar desapercibido, pero cuando nosotros como adultos, desde este papel del observador, somos capaces de detectar todas estas señales, pues después podremos llevar a nuestro terreno, ¿no? En un momento dado, cómo se relaciona en nosotros, en nuestro día, la vergüenza y la tristeza. Otra también es el del miedo y la alegría, que aparentemente pueden parecer que no tienen nada en común. Hay un momento en la película, creo que es hay un momento en la película cuando ellos van a buscar, no recuerdo lo que van a buscar, ¿no? Como la identidad, la identidad del ser, que la alegría como que ya se siente derrotada, se siente cansada. Y el miedo le dice algo así como: cometerás errores, pero tenemos dos opciones, o nos tiramos al suelo o seguimos hacia adelante. Entonces, bueno, el entender también esta relación entre el miedo y la alegría y cómo en un momento dado el miedo puede ser motor de acción y no simplemente limitante, también nos puede ayudar a entender muchas de nuestras reacciones. Lo mismo, por ejemplo, con la ansiedad. La ansiedad, justamente por esas sensaciones físicas, esas sensaciones internas tan molestas que nos causan, pues lo asociamos como algo negativo, pero en muchas ocasiones la ansiedad se activa como mecanismo de defensa. Por eso la gestión emocional requiere de esa comprensión, de esa necesidad de activación, comprender qué es lo que estamos necesitando, cuál es el origen de esa activación de todas esas sensaciones y también cuál es el papel de nuestra mente intervencionista con todas esas sensaciones. Y luego, por último, pues te quiero compartir algunas de de esos flashes con los que yo me he quedado. La primera es pues cómo en la película se ve esa batalla entre quién eres y quién debes ser o quién crees que debes ser, ¿no? Ese juego que a veces tenemos relacionado con esto, pues esa dualidad, ¿no? Entre el pensamiento como batalla a la hora de construir nuestra propia identidad. Lo que hacemos es movernos entre esas expectativas, esos condicionantes, el entorno, nuestro interior, y en esa batalla pues tenemos que aprender a tomar a distancia, a coger una posición donde realmente podamos conectar con nuestra esencia, construir nuestra identidad lo menos contaminada posible, por así decirlo. Luego, pues obviamente esa referencia a que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que cada una nos aporta algo y hay que mirarlas desde ese abrazo y esa comprensión. Y luego hay otro momento en el que hacen referencia a la alegría con una mirada diferente, ¿no? En muchas ocasiones pensamos la alegría como lo positivo, lo maravilloso, ¿no? Sin embargo, en un momento dado de la película se hace mención a entender, a reconocer la alegría no como lo positivo, sin más, sino como nuestra capacidad de disfrute y de armonía, de estar haciendo desde uno mismo lo que en ese momento estamos haciendo. Existe una conexión más con ese disfrute, con ese placer, esa conexión con nosotros mismos, de dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué nos está aportando. Entonces, bueno, existen también muchísimas más reflexiones. He visto que en YouTube se han hecho muchísimas reseñas de esta serie o se han sacado varias frases o varias interacciones. Yo te invito a que la veas tú, que la veas con esos ojos de atención, donde puedas captar esas frases, esas complicidades que quizás para ti en este momento son significativos y te aportan algo que en estos momentos te ayuden a seguir trabajando en ese proceso, en ese estado emocional. Y estas son las reseñas de este mes de agosto, pues en este caso son recomendaciones total las 3. Como te digo siempre, al final lo importante es qué hacemos con esa información que llega a nosotros. Como te digo siempre, si has visto o has leído alguno de estos libros o películas, pues te invito a que me dejes tu opinión en comentarios si te apetece compartirla, y si quieres recomendarme alguna lectura, alguna película, también en la medida de mis posibilidades lo incorporo a próximos Book Time. Yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme un día más, por verme y estar al otro lado, y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, carga y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.